Si te parece, Rafa, vamos largando, ¿querés? Dale, buenísimo, Guille. De 10. Bueno, vamos a hacer primero una breve introducción y después vamos a pasar a la actividad que es lo que nos convoca el día de hoy, que es la capacitación en hidrógeno verde que va a estar a cargo de Rafa, ¿no? Eh, bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta primera actividad de la que están participando ustedes en el marco del proyecto Energía Joven. Mi nombre es Guillermo Pleitavino, soy parte del equipo de Energía Joven y trabajo en Fundación 500 RPM. Somos una de las organizaciones que está implementando este proyecto. Lo que comenzamos el día de hoy son una serie de formaciones en el marco de este proyecto Energía Joven que está destinada a docentes de ciclo superior, de lo que serían las áreas técnicas, de escuelas técnicas principalmente. Bueno, este proyecto ya tiene, este es el segundo año en el que estamos trabajando. Es un proyecto que dura 3 años. El año pasado estuvimos formando a docentes de sus mismas escuelas. Antes de decirles que digo, los micrófonos están abiertos, también el chat, y ya vamos a ir ahí construyendo una comunicación fluida porque básicamente vamos a estar trabajando muchos juntos a lo largo de este 2025. Entonces, como les decía, el año pasado tuvimos una serie de formaciones en el marco del proyecto que estuvieron destinadas a sus escuelas, pero a docentes del primer ciclo. Esas capacitaciones fueron en cambio climático y transición energética. Y este año vamos a estar implementando una serie de capacitaciones en energías renovables y puntualmente en hidrógeno verde en base a bueno, contenidos pedagógicos que hemos desarrollado en el proyecto y también a kits educativos. Bueno, el proyecto Energía Joven, activando el potencial de los jóvenes para impulsar la transición energética justa en Argentina, eh, está impulsada por tres organizaciones, que es el Instituto Wuppertal de Alemania como socio principal y después Fundación Siemens y Fundación 500 RPM como implementadoras locales. Estamos trabajando justo junto al Ministerio de Educación de la provincia de Chubut para implementar este proyecto que tiene el apoyo económico financiero del Ministerio Federal eh, alemán, ¿no? En su convocatoria IKI Medium, ¿no? Así se llama el fondo, digamos, que permite el proyecto. El objetivo o lo que se propone, lo que nos proponemos en términos generales, es promover espacios de participación para jóvenes y fortalecer capacidades de escuelas secundarias técnicas de Argentina en transición energética justa e inclusiva. Y como se menciona acá, este proyecto se está desarrollando de forma simultánea en las provincias de Chubut, de Neuquén y de Mendoza. Y como bien se menciona acá, no solamente el proyecto contempla la parte de capacitaciones, que es para la que estamos, para la actividad puntual en la que estamos el día de hoy, sino también que tiene otros dos componentes que también van a estar sucediendo en simultáneo, que son el dotar de infraestructura y de kits didácticos y también de sistemas híbridos con fines educativos a las provincias y también se van a estar desarrollando se están desarrollando una serie de foros de participación orientados a jóvenes que estén involucrados en causas medioambientales y de cuestiones energéticas, de cambio climático. Eh, Son foros que básicamente generan espacios de intercambio y se amplían conocimientos sobre determinados temas. Em, Bien. Bueno, un poco les comparto lo que es, a ver, para todo esto, para información general del proyecto, pueden entrar a nuestro sitio web, que es energiajoven.ar, ¿no? Con ar al final, no con com, ni or, ni nada, www.energiajoven.ar, y ahí van a encontrar toda la información del proyecto y las novedades y demás. Para el día de hoy,
acá nos vamos adentrando en lo que es la actividad puntual del día de hoy. Para la actividad del día de hoy es una actividad previa, una instancia de soporte a lo que va a ser la formación presencial en hidrógeno verde, que va a ser el sábado 24 de mayo, eh, ¿cómo es? En la escuela Luis Piedrabuena de Trelew. Eso va a ser toda una jornada completa de formación y de trabajo en el kit, si se quiere, como con un enfoque más práctico, ¿no? De trabajo en el kit. Lo van a montar, van a hacer experimentos y demás. Y hoy lo que tenemos es una instancia de soporte teórico a esa actividad, un poco para que, bueno, conozcan un poco en el marco de en qué proyecto se enmarca esto, eh, y también tengan conocimientos, algunos conocimientos básicos sobre hidrógeno verde, antes de estar trabajando sobre el kit propiamente dicho. Y bueno, y estas fechas también para que se las agenden, o sea, como mencionamos, esta es la primera actividad de una serie de capacitaciones que van a suceder este año, las cuales van a contar con puntaje docente, ¿no? Mencioné, ¿no?, que estamos trabajando con el Ministerio de Educación de la provincia. Bueno, agradecer a Fernando Nisola, a todo su equipo, o sea, con las distintas áreas de educación estamos trabajando. Ya el año pasado formamos a docentes de la provincia que ya se encuentran replicando las capacitaciones del año pasado. Tamara Mesa y Emiliano Chiaroto son nuestros docentes formadores de la provincia de Chubut. Eh, Ahora no sé si estamos para presentarnos, pero después cuando intercambiemos en el curso pueden charlar también, pero para referenciarlos. Y bueno, eso, comentarles que hoy comenzamos con esta actividad virtual. El 24 vamos a tener la actividad presencial de todo el día del trabajo en el kit. Y después, en la segunda mitad del año, vamos a tener otra instancia presencial en donde vamos a trabajar en un kit de introducción a las energías renovables y también vamos a trabajar sobre el sistema híbrido eólico solar que se está instalando en la escuela Luis Piedrabuena de Trelew, ¿no? Todas dudas que le vayan surgiendo al respecto me avisan, ¿no? O sea, lo primero, creo que no lo mencioné, quienes participamos de esta actividad del día de hoy somos docentes o, bueno, personas que integramos las organizaciones, pero digo, de docentes de nivel de ciclo superior de técnica, principalmente de la provincia de Chubut, ¿no? O sea, hay 24 docentes, ustedes han sido seleccionados, digamos, por el área de educación a través de sus escuelas, eh, para formar parte del proyecto. Y son 24 docentes de 8 escuelas, de solo 8 escuelas en esta primera etapa. Y también participan el día de hoy docentes o sea, las duplas pedagógicas de la provincia de Neuquén y de Mendoza, que junto también con la dupla pedagógica de Chubut, que les mencioné recién, están trabajando en el proyecto. Así que bueno, creo que ya hice un poco una introducción. Todo lo que son confirmación de fechas y eso nos vamos a estar comunicando a través del correo electrónico. Vamos a armar un grupo de WhatsApp también a modos informativos, digamos, para comunicarles las fechas de la actividad y así pueden también hacer consultas, que debe haber consultas varias ahora, como por ejemplo el tema de la certificación. Estamos terminando de pulir algunos detalles sobre las horas que se van a certificar. Lo más probable es que sean 2 certificaciones distintas para los 2 cursos. Eh, pero bueno, todo eso le vamos a comunicar cuando terminemos de definir algunas cuestiones. Y como les mencionaba, bueno, vías de comunicación, vamos a hacer un grupo de WhatsApp, pero del mismo correo del que les llegó el link para este encuentro, lo estamos respondiendo directamente nosotros, ¿no? Los coordinadores del proyecto. Así que dudas, consultas, nos escriben a Infoenergía Joven, y vamos a estar en contacto fluido. Así que bueno, eso sería a modo de rápida introducción, porque lo que nos convoca el día de hoy es la capacitación que va a estar a cargo de Rafa. Así que Rafa, si querés
Vas Buenísimo, a... Guille. Gracias por tu introducción. Me presento, yo soy Rafael. Trabajo en Fundación 500 RPM ya hace unos años y bueno, hoy voy a estar un poco dándoles contenido acerca de la capacitación de hidrógeno verde y toda la fundamentación teórica que tiene de por detrás esto. Que hace poco tuvimos un curso en Buenos Aires con los formadores de las dos provincias, ¿no? De Chubut, Neuquén y Mendoza, y surgieron un par de dudas interesantes y dijimos, che, esto amerita a que hagamos una buena charla virtual y nos saquemos todas esas dudas. Así que en el día de hoy la idea es que yo pueda resolverles esas dudas y que un poco las charlemos en conjunto. Y si quedan nuevas dudas, adelante a que me las pregunten en el momento. Si las resuelvo, genial. Si las podemos resolver entre todos, genial. Y si quedan para después, quedarán para después y terminaré de capacitarme en este tema, que es un constante capacitación y capacitación, porque es una tecnología muy innovadora todavía. Entonces anímense a preguntar, yo me voy a animar a decirles, che, este tema no lo tengo muy claro, así que todavía se los debo para la próxima, pero me parece muy interesante que se animen a preguntar, así las dudas quedan bien plasmadas acá. Había una duda en el chat recién de David que decía que se tiene que retirar a las 19 horas porque tiene clases, seguramente a uno de ustedes también les pase esto, no hay problema, la clase está quedando grabada y eso es así, ¿no, Guille? Ya estamos en grabación. Exactamente, va a estar registrada y después se la vamos a compartir también. Perfecto, y después se la vamos a compartir. Y para encuentros más adelante, preguntaba David también, por el momento el horario este de miércoles a las 8 fue elegido puntual para esta actividad. Después si tenemos algún otro encuentro virtual, agendaremos en algún otro horario. Así que se puede modificar, todavía no tenemos ningún otro bien marcado. Voy a empezar a compartirles pantalla entonces, ustedes me van a avisar cuándo se ve. Ahí se está viendo. Sí, se ve perfecto. Sí, Perfecto. Yo desde su lado les pido participación, prendan micrófonos, si quieren prender las cámaras para así se sienten más como si fuese una clase real, prendan las cámaras. Sabemos que esto de la virtualidad no es lo mejor para retener información, se los digo yo también como estudiante que me cuestan mucho las clases virtuales. Así que si quieren prender las cámaras, micrófonos, hacerlo lo más interactivo posible, adelante, yo voy a estar muy encantado. ¿Alguna duda antes de que arranque? Espero por lo menos la respuesta de algún valiente que me diga que sí o que no. Estamos No, ok, por el momento no. Rafa. Perfecto. estamos todavía viendo a ver de qué se trata esto, Rafa. Estamos Claro. extrañados. Muy bien. Entonces, en el día de hoy vamos a ver, como les decía, mucho sobre el hidrógeno verde. ¿Y qué es esta cuestión que tanto se habla? ¿Cómo son sus métodos de obtención del hidrógeno en realidad? Porque lo que a nosotros nos importa acá es el hidrógeno, que es lo que lo terminamos usando después o para la industria o para la obtención de energía o para almacenamiento, pero lo que le da el color a este hidrógeno, que en realidad es un gas incoloro que no es perceptible al ojo humano, es la forma de obtención que tiene y la energía que nosotros estamos usando para obtener ese hidrógeno. Es decir, este hidrógeno verde no va a tener ningún tipo de color verde, por más de que nos guste y sea lindo el color verde, el color está propiamente puesto por la forma de obtención que se usa, que vendría a ser de las energías renovables. Ese es el que se le da el color verde. Después vamos a ver otros tipos de colores que dependen de cuál fue la fuente de energía que utilizamos para llegar a ese hidrógeno. En la fotito que vemos acá es el kit armado. Nosotros en las cajitas de los kits con el que desarrollamos y estamos trabajando en este proyecto, es esa celda y de electrolizadora, donde ocurre adentro la hidrólisis del agua, es ese bicho que ven ahí, que tiene un frasco. Lo que se ve a la izquierda es un burbujeador. Después las dos varillas roscadas que salen desde arriba son los electrodos, un terminal positivo y uno negativo, ahí como ven que están conectadas las pinzas con sus respectivos colores rojo y negro. Y después las mangueritas azules son los conductos por donde se transporta el gas que nosotros estamos produciendo, que vamos a ver más adelante que es hidrógeno y también otros gases, oxígeno en su gran mayoría, y tenemos algunos productos no deseados que se liberan también. Entonces, adentro de esa celda que vimos ahí, ocurre la electrólisis del agua.
La electrólisis del agua es una reacción electrolítica en donde nosotros tenemos nuestra molécula de agua y por una transformación química, esa molécula de agua se disocia en sus átomos fundamentales, oxígeno e hidrógeno, y se vuelven a recombinar generando estos gases oxígeno molecular e hidrógeno molecular, que es distinto al atómico porque en la naturaleza nunca encontramos átomos así por sí solos sueltos, siempre tienen que estar, por una cuestión de estabilidad, tienen que estar en algún tipo de reacción química. Entonces, cuando el agua se disocia, se vuelven a unir en oxígeno e hidrógeno, siendo estos nuestros subproductos de la electrólisis del agua. Agua, siendo un elemento muy abundante en la Tierra, podríamos decir, bueno, entonces tenemos hidrógeno a rolete. Si el hidrógeno es tan bueno, nada más es que hay que conseguir agua, separarlo en oxígeno e hidrógeno y vamos a tener un montón de hidrógeno para usarlo de combustible o, bueno, todos los procesos industriales que tiene. Pero el problema que tenemos es que el agua tiene ganas de quedarse como agua, como H2O. El proceso este que estamos viendo acá es un proceso no espontáneo que no ocurre por sí solo. Lo que necesita ese proceso es alguna energía externa. En este caso, en el caso de la electrólisis, la energía nosotros se la aportamos de forma de una corriente eléctrica. Poniendo un poco de contenido teórico y termodinámico de por qué ocurre esta reacción y cómo es que está ocurriendo, vamos a traer a la mesa estos tres conceptos que alguna vez en su carrera habrán visto. Capaz ahora si son profes más químicos lo seguirán viendo, pero si no, vamos a desempolvar un poco los conocimientos. Tenemos estos tres conceptos que es energía libre de Gibbs, que la energía libre de Gibbs nos determina la espontaneidad de una reacción química. Dicho rápido y pronto, si la reacción química es espontánea o no en función de el signo que nos dé después ese delta de energía libre de Gibbs. Que ahí se ve la fórmula, delta G es igual a delta H menos temperatura por delta S. Y delta H y delta S son entalpía y entropía, que son estas otras dos variables termodinámicas que dependen de dos cuestiones distintas. La entalpía es la energía que nosotros tenemos asociada en los enlaces de moleculares. Es decir, cuando una molécula de agua está unida entre sí, hay una fuerza ahí que hace que el hidrógeno y el oxígeno se mantengan unidos. Esa fuerza, cuando nosotros la rompemos, se libera una energía para afuera y después cuando se recombina hidrógeno y oxígeno, se pierde una energía porque también de vuelta el hidrógeno y el oxígeno tienen una entalpía de formación esos enlaces, el enlace HH y el enlace OH. Pero en el agua nosotros tenemos entalpías de formación HO, porque está unido el hidrógeno al oxígeno y el segundo hidrógeno al mismo oxígeno. Entonces la entalpía es lo que nos dice la cantidad de energía que tenemos almacenada en esos enlaces moleculares. Y la entropía ya es un concepto un poco más complejo de definir así como algo tangible, pero se mide como el desorden de el universo o el desorden que tiene una reacción por sí sola. Mientras más temperatura vamos a tener más desorden porque las moléculas tienen mayor movimiento, tienen más energía cinética, entonces las moléculas se mueven más. Si nosotros tenemos menos temperatura, va a haber menos entropía. Y también si en un ambiente tenemos más cantidad de gases distintos, tenemos mayor entropía, porque esos gases se pueden reacomodar de maneras distintas a que si tuviésemos todo un mismo gas diatómico. Si tenemos tres gases diatómicos, va a haber mayor desorden en ese ambiente. Y las reacciones moleculares, como tener eso que decía por un lado, agua en un recipiente y después transformarlo en hidrógeno y oxígeno, dos cosas distintas, hay una variación en la entropía de eso. Entonces la entalpía y la entropía nos van a dar nuestra energía libre de Gibbs de esta reacción. Yendo un poco a los números, acá lo plasmé como el delta de la entropía
como dos entropías de la formación de hidrógeno, que esto vuelvo para atrás, sale de las tablitas estas que copié acá. Acá la formación de hidrógeno teniendo una entropía de 130 joules sobre mol Kelvin. ¿Hay alguna consulta ahí? Perdón, me pareció escuchar un micrófono. Esta es una parte medio teórica y aburrida, pero bueno, quería que quede por lo menos el concepto acá grabado, así después si surge la duda en el aula o cuando sus alumnos se lo consulten, poder tener este conocimiento me parecía importante. Entonces, jugando un poco con las tablitas, tampoco me voy a poner a hacer el cálculo numérico bien, pero jugando un poco con las tablitas y viendo cuáles son las sustancias que nosotros estamos empezando a tener y las sustancias que dejamos de tener, empezamos a tener hidrógeno y oxígeno y dejamos de tener agua, hacemos una resta de las entropías, llegamos a un valor de entropía que acá mismo no lo pegué, pero es este de aquí, es 298. Perdón, 298 es la temperatura, es 0,32668. Ese es nuestro valor de la diferencia de entropía de disociar la molécula de agua. Y después la entalpía de formación del agua es menos 285. Como nosotros en una reacción general de formación de agua, lo que estamos haciendo cuando la disociamos es al revés, es romper esta entalpía de formación, entonces la energía acá aparece con signo negativo porque es una reacción exotérmica. Hacer agua, cuando nosotros rompemos agua, es una reacción endotérmica, requiere energía, entonces tiene signo positivo. Y está multiplicado por 2 porque estamos haciendo dos. Esta es la entalpía de formación de una molécula de agua y nosotros si pasamos todo a un mol, nos queda que son 2H2O, necesitamos un H2 y perdón, 2H2 y un O2. Entonces nos queda multiplicado por 2 y de ahí sale que nuestra energía libre de Gibbs es 473,67 kJ/mol, que este parámetro lo que nos da es qué tan espontánea es esta reacción o no. Como nuestra energía libre de Gibbs es mayor a cero, es una reacción no espontánea, por ende tenemos que darle un aporte eléctrico. Y en esta fotito que vemos acá al lado, estamos viendo otro tipo de celda electrolizadora, distinta a la que desarrollamos nosotros en el kit, pero un poco más sencilla y gráfica. Se ve aquí uno de los electrodos. Este es el electrodo positivo, porque acá es donde se está produciendo el oxígeno, que esta flechita de acá está liberando oxígeno. Y acá se ve el electrodo negativo, donde se está liberando el hidrógeno. Y acá tenemos nuestras dos hemireacciones de este proceso de reducción-oxidación, en donde por un lado se nos libera el oxígeno gaseoso y en el agua se disuelven protones y se liberan electrones, y en el otro electrodo va a estar ocurriendo el proceso inverso. Se va a estar liberando hidrógeno en forma gaseosa y se va a estar disolviendo en el agua hidróxido. Y va a estar consumiendo electrones. Los electrones que liberó el otro electrodo y la otra disociación de la molécula de agua que tenía en el otro electrodo. En ese medio, nosotros necesitamos que los electrones viajen. Entonces vamos a ver más adelante que necesitamos que este medio sea un medio no inerte eléctricamente. Entonces tenemos que disolver algún tipo de electrolito para que el agua sea conductiva. ¿Alguna consulta por el momento? No sé si fue un poco rápido o si quedó claro. Espero una respuesta para los dos tipos de respuesta, por sí o por no. No, por ahora consultas Por no tengo. acá ninguna consulta. Buenísimo, buenísimo, mejor así. Acá tenemos entonces la imagen un poco más gráfica
y veíamos esto, ¿no? Las dos reacciones que ocurren en cada uno de los electrodos. Se puede notar esta diferencia de volumen en el hidrógeno producido y el oxígeno producido. ¿Eso a qué creen que se debe? ¿Y cuál es la diferencia de volumen? ¿En qué relación tenemos más hidrógeno que oxígeno? A a la cantidad de átomos de la molécula de agua, que hay el doble de Perfecto, hidrógeno que de oxígeno, es así, ¿no? perfecto. Exactamente. Como el agua tiene el doble de hidrógenos que de oxígeno, H2, y solo tenemos un oxígeno, cuando se nos disocia esta molécula, vamos a estar obteniendo el doble de hidrógenos que de oxígeno. Entonces, exactamente por eso se da esta diferencia de volumen y la relación es de el doble, justamente. Así que genial. Esa es la disociación gráfica de de nuestro elemento agua tan abundante en sus átomos fundamentales, hidrógeno e oxígeno. La fórmula general entonces termina quedando de esta manera, que dos moléculas de agua nos dan pie a dos moléculas de hidrógeno gaseoso y dos moléculas de oxígeno. Perdón por el estornudo. Después, en el requerimiento energético, ¿cuánta energía yo le voy a tener que entregar a est- a estos electrodos para que ocurra la disociación del agua? Es de 286 kJ por mol y este valor sale de lo que veíamos al principio, de la entalpía de formación que tiene la molécula de agua. Entonces, como la entalpía de formación de la molécula de agua es 286 kJ, la entalpía de desformación de la molécula de agua, vamos a decirle, la entalpía de disociación, va a ser también de 286, pero negativa. Entonces le tenemos que dar energía a nosotros para que ocurra esa disociación del agua. Y este valor nos es muy importante al momento de hacer cálculos de eficiencia, por ejemplo. Entonces, si yo quiero saber cuánta energía estoy obteniendo después en mi hidrógeno que tengo ahora almacenado en un tanque, voy a tener que ver cuánta energía usé para separar ese agua y tener ahora mi hidrógeno en el tanque. Entonces, haciendo esas relaciones podemos ver qué tan eficiente es la reacción esta de disociación del agua. Y después el voltaje que tiene esta reacción, para que esta reacción ocurra, nosotros necesitamos, como decíamos antes, que circule una corriente eléctrica y la corriente eléctrica esta tiene que tener cierto voltaje para que la corriente arranque y circule de un lado del electrodo al otro y que ocurra esta disociación del agua. El voltaje es de aproximadamente 1,23 volt, pero gracias a las pérdidas y demás se aproxima un poco más a 2 volt. Y nosotros en nuestra celda que veíamos al principio, y vamos a ver más adelante también en detalle, vamos a ver que tiene 13 placas y cada una de las placas, esto me acuerdo que había sido una duda ahí que surgió durante el curso, que tiene 13 placas y cada una de las placas tiene entonces que romperse este potencial de 2 volt para que ocurra la reacción. Y como nosotros vamos a estar inyectándole corriente positiva en la parte central de la placa y dos negativas en los extremos, vamos a ver que van a estar funcionando como dos celdas en paralelo. Una celda de toda la rama derecha de mi frasco electrolizador y toda la rama izquierda otras seis celdas. Y la central que va a estar funcionando para las dos. Entonces cada uno de esos saltos de 2 volt por 6 nos da que tenemos un voltaje aproximado de 12 volt, que se buscó ese voltaje en su momento cuando se diseñó la celda por Damián y por una persona anterior a mí en este puesto de trabajo, que sea aproximadamente 12 volt para así se puede usar con baterías de un auto o que se puede usar con el voltaje de un panel solar pequeño, que 12 volt es un voltaje bastante genérico para muchos ítems, o tanto una fuente de voltaje de corriente alterna a corriente continua.
Por eso se eligió que tenga esta cantidad de placas para que tenga este voltaje preciso de 12 volts. Esta reacción no ocurriría si nosotros nada más estamos trabajando con agua destilada, que de hecho es lo que se necesita para el kit. Dentro del kit viene con unas botellas de agua destilada, que van a ser las que después vamos a estar nosotros rompiendo esas moléculas de agua y obteniendo hidrógeno y oxígeno. Porque no queremos tener subproductos por los minerales que puede llegar a traer esa agua si nosotros la sacamos de un agua corriente. Entonces se utiliza agua completamente destilada. Pero como muchos sabrán, el agua destilada es un material y un medio no conductivo. Entonces le tenemos que agregar algún electrolito que haga de, de conductividad, que aumente la conductividad de esa solución. Distintos electrolitos que nosotros tenemos es el bicarbonato de sodio, el hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. Nosotros lo que necesitamos es que sean solubles en agua y que se disocien en una parte de un anión y un catión. Para así tenemos, bueno, esta corriente eléctrica pueda circular por ese medio conductivo. El hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio, vemos acá que tienen un alto nivel de eficiencia, es decir, conducen muy bien la electricidad en el agua, pero tienen un alto nivel de corrosividad para el manejo humano. Si nosotros tenemos que hacer un experimento en el laboratorio, hidróxido de sodio y hidróxido de potasio son elementos y soluciones en agua muy alcalinas que no nos hacen muy bien al contacto con la piel y con los ojos y todo tipo de contacto. Entonces, este electrolito, por más de que sea uno de muchísima eficiencia y que casi no deja subproductos o residuos en la celda, nosotros no lo utilizamos por la seguridad del kit, que queremos que sea lo más demostrativo y educativo posible y manejado por alumnos menores de edad o alumnos que todavía están aprendiendo. Entonces elegimos el bicarbonato de sodio, que tiene en su defecto un bajo nivel de eficiencia, pero así todo la celda funciona demasiado bien. Y lo que tiene de bueno es que tiene un bajo nivel de corrosividad y fácil de conseguir. Bicarbonato de sodio uno lo puede conseguir en la farmacia de la esquina o hasta en supermercados venden bicarbonato de sodio. Entonces se termina escogiendo ese electrolito. Los productos no deseados que ocurren en la electrólisis cuando nosotros usamos el electrolito este de bicarbonato de sodio es el dióxido de carbono. Entonces en nuestros electrolitos van a estar saliendo, como les decía, hidrógeno y oxígeno en su gran mayoría, pero va a venir un poco contaminado de dióxido de carbono. Va a venir un poco contaminado también con agua en forma de gas, porque al ser un electrolito no tan conductivo, la celda levanta un poco de temperatura. De hecho, si se deja funcionando por mucho tiempo seguido, levanta peligrosamente temperatura. No peligrosamente que se va a romper el frasco, pero se pone demasiado caliente. Entonces, hay también vapor de gas, que no hace que la solución después que nosotros tenemos de oxihidrógeno, de hidrógeno y oxígeno, sea tan eficiente. ¿Alguna consulta tienen, muchachos? Escucho ahí un micrófono prendido. Tengo una consulta, Rafael. Sí, obvio. El bicarbonato viene en la misma pureza en general en todos los puntos de venta, digamos. Es una, es una gran pregunta. Desconozco la verdad de la pureza del bicarbonato. Tendría que averiguarlo eso. Pero nosotros hemos usado bicarbonatos de muchos lugares distintos, Ah, hasta el que bien. viene en la bolsita del supermercado, Ujú. creo que la marca es Nor, o sea, la bolsita de especias, Sí, y compramos ese bicarbonato y lo usamos en la celda y funcionó de 10. ah, bien. Pero no hace falta que sea tanto así la pureza del bicarbonato. Está bueno mientras más puro, mayor eficiencia vas a tener en la celda después.
Ah, bien, Tengo gracias. otra, ¿por qué bicarbonato y no alguna otra sal común, digamos? Fluoruro de sodio. Ok, eso me olvidé agregarlo acá como un electrolito posible. La sal de mesa funciona como electrolito, le da muchísima conductividad al agua, pero lo que tiene es que ocurre una reacción que en el polo se libera hidrógeno en el polo negativo, pero en el polo positivo el cloro tiene mayor electronegatividad que el oxígeno, entonces se libera cloro gaseoso en muchísima mayor medida que oxígeno. Entonces termina siendo corrosivo los gases que libera eso. El cloro gaseoso no es perjudicial para la salud, entonces no se recomienda bajo ningún criterio usar sal de mesa para la electrólisis del agua. Ah, ok. Genial, genial. Buenísimas las preguntas. Ahí Tendría que... había también alguien que preguntaba sobre el uso de agua de mar. Creo que también se responde de la misma forma. Y se responde un poco de la misma forma. Sí, 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 porque la liberación del cloro es perjudicial y el agua de mar debe tener cloro, así como tiene otras sales también dentro, no solo cloruro de sodio, el cloro está presente y no es lo ideal. Sí, sí, sí. Si hay consultas en el chat, a alguno ahí le pido de voluntario que me lea. Gracias por eso. Yo el chat no lo leo mientras presento. No me, Sí, no me ahí aparecen acá. Emiliano fue haciendo eso. Gracias, Emiliano, ¿eh? Buenísimo, gracias, Emi. Y después otros subproductos no deseados que tenemos. ¿Queda alguna consulta? Es nomás Creo que un, quedó abierto o es están nomás un mandando tipeando la pregunta, pero ahí está. creo que era nomás un micrófono prendido, me tomé el atrevimiento de apagarlo. Si era una consulta, igual abran el micrófono y consulten adelante. El otro de los subproductos no deseados son sólidos, como ese bicarbonato de sodio, pero sin la parte del hidrógeno. Esto lo que hace en el agua no tiene ninguna parte muy no deseada, así como si el vapor de cloro. Aumenta un poco la conductividad en la solución, que eso bien es positivo, pero cuando arranca ya a estar en grandes concentraciones puede ensuciar y aparecen partes sólidas como si fuese sarro dentro de nuestra celda electrolizadora. Entonces aparecen partes sólidas no disueltas que con un recambio del agua se soluciona y no es tan grave, pero bueno, aparecen productos no deseados, que si nosotros lo quisiésemos hacer de una manera más industrial, imagino que esto sería un problema. Y lo mismo aparecen carbonatos y óxidos metálicos, esto un poco por el electrolito y también un poco por el material de la celda, que idealmente es acero inoxidable, pero no siempre es de lo más inoxidable, por lo menos los que conseguimos en el mercado acá. Y hablando un poco ahora de los productos finales, los productos deseados de la electrólisis, de vuelta, oxígeno e hidrógeno, que son los que se liberan en mayor proporción. En las celdas de alta potencia, en un parque eólico que se quiere usar para la generación de hidrógeno, estos electrolitos están separados, como les mostraba en la foto del electrolito más sencillo. No así pasa en el kit que nosotros desarrollamos, que salen en conjunto el hidrógeno y el oxígeno, un poco por la practicidad de la celda y no tener que separar estos dos electrolitos con una parte de por medio, y un poco también por por el combustible oxihidrógeno que tiene mayor explosividad, no sé cómo se dice esa palabra, mayor inflamabilidad, pero más explosivo que el tener el hidrógeno solo, porque tenemos una proporción estequiométrica entre hidrógeno y oxígeno. Entonces eso hace que nuestra reacción, cuando yo le doy una chispa, se recombinan al instante todas las moléculas porque todos los hidrógenos se encuentran con la cantidad precisa estequiométrica de oxígenos para combustionar. Entonces, si nosotros tenemos un recipiente solo de hidrógeno,
no va a tener tanto poder calorífico como un recipiente solo de oxígeno. Estos subproductos, entonces, acá tenemos un poco el circuito de producción de hidrógeno verde con energías renovables y una celda electrolizadora. Nosotros producimos hidrógeno y oxígeno. Y acá desde almacenamiento y distribución, que es una parte todavía a desarrollar por la industria, es lo más complicado todavía del hidrógeno. Vamos a hablar un poco ahora de las características que tiene este gas hidrógeno y por qué es tan complicado esto, pero todavía es un tema, el almacenamiento y la distribución. Se pueden después usar en estas tres grandes industrias, como la movilidad, el transporte, autos que funcionan a hidrógeno, ya sea con una celda inversa de la electrólisis del agua, una celda de electrolizadora, ahí estoy agregando gente, una celda que recombina estos materiales, estas moléculas de hidrógeno y oxígeno, y se genera una corriente eléctrica y agua como subproducto. Después, como energía eléctrica, de vuelta el mismo proceso, se combinan hidrógeno y oxígeno en agua y se libera una energía eléctrica. Y también para procesos industriales, que hoy por hoy es lo que el mercado más demanda. Usar ese hidrógeno para procesos industriales, ya sea para la refinería de los combustibles fósiles o para la producción de otros químicos que se utilizan en otras industrias secundarias, como el amoníaco para el uso de fertilizantes, por ejemplo. Acá se puede ver un poco las proporciones de para qué se está usando el hidrógeno hoy por hoy, o bueno, al año 2020, en cada una de las industrias. Más del 50% del hidrógeno producido, que este valor aquí debe ser de metros cúbicos, 4.315.704 metros cúbicos, se utilizaron en el 2020 para la refinería, para procesos de enriquecer las naftas y las gasolinas y hacer que tengan mayores puntos mayores octanajes y otros tipos de procesos que la refinería necesitan usar hidrógeno. Después, en la producción del amoníaco se usó también más del 30%. Después, por último, el transporte, que todavía es un vector energético en la industria del hidrógeno que está creciendo, pero viene a un paso muy aletardado de esto de poder aprovechar el hidrógeno para el transporte. Y después en la producción de metanol o en la producción de energía eléctrica o otros químicos en la industria química. Yendo un poco a la molécula de hidrógeno y por qué es tan importante en el contexto global y por qué tiene tantas complicaciones en el contexto de almacenamiento y transporte de este vector energético. Para arrancar, es el átomo más pequeño de la tabla periódica, es el número 1, está compuesto por un protón y un electrón. Al ser tan pequeño, tiene una densidad muy baja y es muy volátil y se escapa básicamente por cualquier lado. Entonces, si nosotros queremos almacenar este hidrógeno, tiene que estar a altísimas presiones de casi 700 bares para para que el hidrógeno este se quede ahí en su lugar y no corramos riesgos de explosiones o de perder esta energía. Es un átomo muy reactivo, ya que se reacciona con muchos otros átomos, está todo el tiempo queriendo rellenar su último orbital, que es el primero en realidad, que necesita nada más un hidrógeno más. Entonces es muy reactivo, se encuentra en un montonazo de moléculas del mundo y del universo. Es el elemento más abundante del universo en, en lo que es el planeta Tierra. No es el átomo más abundante, pero sí en el universo en sí es el más abundante de todos. Entonces, si en algún momento encontrásemos cómo traer hidrógeno de afuera de este planeta, tendríamos que ya
que ya tenerlo bien dominado acá, por lo menos, en esto de transporte y almacenamiento. Se une fácilmente con otro hidrógeno para crear el gas hidrógeno, que este es el gas que nos interesa. Este gas es un gas incoloro e inoloro. Tiene un punto de ebullición a menos 252,87 grados centígrados, es decir, bastante cerca del cero absoluto. Para llegar a esta energía, para llegar a este valor de temperatura tan bajo, se requiere muchísima energía, que es otro de los problemas para su transporte. Hoy por hoy, si se quiere exportar hidrógeno, una de las tecnologías que hay es con barcos criogénicos que lleguen a esta temperatura y que tengan cámaras a estas temperaturas extremadamente bajas, se puede transportar el hidrógeno de forma líquida, que tiene muchísima mayor densidad energética porque un líquido ocupa mucho menos espacio y necesita mucha menos presión al momento de llevarlo, pero llegar a este punto de temperatura tan bajo requiere de procesos que consumen muchísima energía, entonces baja mucho la eficiencia de ese proceso. Entonces ya cuando llega el hidrógeno a otro lado, gastaste tanta energía que ni siquiera tiene sentido tener ahora ese hidrógeno para hacer más energía. Tiene una densidad muy baja, casi 14 veces menos que el aire. Tiene una altísima inflamabilidad en presencia del oxígeno. Es un, un gas muy combustible. Pero en su favor, 1 kilogramo de hidrógeno contiene la misma cantidad de energía que 2,4 kilogramos de metano. Es decir, tiene un poder calorífico muchísimo mayor que el del gas metano. Las distintas formas de obtener el hidrógeno y los distintos colores que hablábamos al principio de la clase son las siguientes: las renovables y la que no tiene emisiones de ningún tipo de dióxido de carbono, son las que producen hidrógeno a través de la electrólisis y se considera que es el hidrógeno verde. Después el hidrógeno rosado también usa el proceso de la electrólisis, el mismo que estuvimos viendo, el mismo que de las renovables, pero usa como fuente de alimentación de esta electricidad l- la industria del nuclear. Entonces usa una planta nuclear para generar energía eléctrica y después con esa energía eléctrica generada ocurre la electrólisis del agua y se obtiene hidrógeno. Ese hidrógeno se considera rosado. Después, si hacemos lo mismo pero con la red eléctrica, que la red eléctrica tiene un poco una suma de cada una de las distintas energías de esa red eléctrica, ya sea renovables, nuclear, hidroeléctrica, algunas de ciclo combinado, plantas de carbón. Entonces, toda esa mezcla, cuando se hace electrólisis a partir de la red eléctrica, se considera que es un hidrógeno amarillo. Si es un hidrógeno que sale como subproducto de procesos industriales, se considera hidrógeno blanco. Y después tenemos al más famoso en la actualidad, que es el de producir hidrógeno a partir del gas natural por medio de o la pirólisis o el, a partir del metano con vapor de agua a altas presiones y a altas temperaturas. Ambos procesos descomponen la molécula de gas natural, que es CH4, es decir, por cada molécula de gas natural tenemos dos moléculas de hidrógeno, pues tenemos cuatro átomos de hidrógeno. Entonces, al separarlo, nos da este gas hidrógeno que se usa hoy. Más del 80% del gas hidrógeno que se utiliza en las industrias que veíamos previas se obtienen del gas natural. También está este otro tipo de obtención del gas natural, que es a partir de la gasificación, ya sea de carbón o de otros productos leñosos, pueden ser biomasas, que ahí tiene un poco más un componente más verde, pero
se considera que si es del carbón, la gasificación, el hidrógeno sería de color marrón. Y si en estos casos se hace captura del dióxido de carbono, que tiene como subproductos estos dos procesos, el, el del gas natural y el del carbón, si se hace captura de carbono, se considera que ese hidrógeno es azul. Ahí ya es más cuestiones de cómo, de cuántas emisiones tiene asociadas ese proceso para obtener el hidrógeno, y ahí se le considera el color que tiene ese hidrógeno. Uno de lo que habíamos hablado la última vez en el curso este que dimos presencial, que ya lo repetiremos con el resto de ustedes en breve, se habló mucho de los vehículos a hidrógeno y cómo era su tecnología de funcionamiento. Los vehículos que funcionan a hidrógeno son vehículos eléctricos en donde tienen un motor eléctrico igual que un auto eléctrico, pero a diferencia, la energía almacenada no está almacenada en una gran batería, sino que está almacenada en tanques de hidrógeno, que a la vez esos tanques de hidrógeno, por medio de una pila de combustible, vuelven a unir ese hidrógeno con oxígeno del aire, es decir, toman oxígeno del aire, y con ese hidrógeno que tienen almacenado en tanques, ocurre este proceso inverso de la electrólisis y se forma agua y se libera una corriente eléctrica. Que esa corriente eléctrica es la que va a estar alimentando una batería muy pequeña, porque la batería sigue cumpliendo su rol de estabilizar el sistema y de tener un pequeño un voltaje que esté estable, y seguir usando la tecnología esta del vehículo que siga siendo eléctrico. Entonces ese hidrógeno, por medio de la pila de combustible, va recargando esa batería, que a la vez esa batería alimenta al motor eléctrico. Entonces, tiene una batería pequeña, pero la energía almacenada importante del auto está almacenada en los tanques de hidrógeno que tiene. Tiene un motor eléctrico de gran potencia, igual que el motor eléctrico de un auto eléctrico. Y la estrellita de este auto es que tiene esta pila de combustible, y la única emisión que tiene este auto es vapor de agua. Es decir, nada de dióxido de carbono. La única emisión es agua, literalmente como la conocemos. ¿Alguna consulta con esto o con lo anterior? Hace mucho no hago un parate para ver si tienen consultas. Hola, Rafa. Sí, Sí, te habla Osvaldo, de 748. buenas, Osvaldo. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Te hago una consulta. ¿Está dentro del curso, no sé si ahora o más adelante, pensado que podamos nosotros construir una celda de hidrógeno? Digamos que por ahí en internet se ven algunos tutoriales, pero por ahí hacer algún cálculo y desarrollo propio dentro del curso. ¿Una celda decís para obtener hidrógeno o para obtener energía No, eléctrica a partir de hidrógeno? claro, una celda como la que ustedes dan en el kit, ustedes, esa celda ya es armada por ustedes, digamos. Sí. Ahí, os- Eh, sí, que podamos, que digamos que dentro del curso aprendamos a diseñar y construir una nosotros, digamos. en- ahí algo que no mencionamos, por ahí no profundizamos tanto, Osvaldo, es que sus escuelas van a recibir estos kits. O sea, cada escuela, o sea, ahora el 24 ustedes van a trabajar en estos kits, ¿no? O sea, como le mostró Rafa la foto, o sea, ahí va a ser la clase eh, presencial, y ustedes van a armar 4 kits de cero, y van a hacer todas las actividades didácticas sobre el kit. Y después, por escuela, van a recibir 4 kits a modo de que ustedes los puedan trabajar con sus estudiantes también, ¿no? Eso después, durante el curso, ahí les vamos a comentar detalles, pero la idea del proyecto es eso, es el contenido, y que ustedes tengan después las herramientas, o sea, sí, el kit, digamos, la herramienta para hacer la misma formación. ¿Ok?
Claro, eso se entendió. Lo que te decía es, ese kit ya viene prearmado y prediseñado, como decía Rafa, para una tensión específica y una capacidad específica de generación, de voltaje y de los insumos que usa. Si nosotros, o sea, algún material de proyecto de una celda, si nosotros quisiéramos diseñar otra celda distinta a la que van a ofrecer ustedes en el kit, que va a ser como un abordaje inicial. Nosotros ahí, Osvaldo, lo que les damos es el kit desarmado. En la fotito que les mostré está el kit armado, pero ustedes van a tener que armarlo desde cero. Es verdad que ya viene prearmado, ¿no? Viene con las planchuelitas, el frasco tiene una dimensión específica, el gas, la salida es toda mezclada entre hidrógeno y oxígeno, pero desde ahí si quieren hacer desarrollos y ustedes armar su propia celda, adelante. Hay un montón que investigar y un montón de combinaciones. De hecho, me parece un gran proyecto final para los alumnos, que me acuerdo que en su momento estuve hablando que algunos estaban ahí con dudas de qué hacer como proyecto final. No sé si para este año llegarán, pero de ahí hay un montón para rediseñar y redescubrir. Nosotros, por tener material de eso, por el momento no tanto, nos enfocamos más en este kit y en los desarrollos a partir de este kit, pero sí, creo que se pueden hacer un montón y lo nuestro es lo más sencillito para que sea llevable al aula en todos los distintos niveles de conocimiento. Pero si alguna escuela anda un poco más avanzada puede, si alguna escuela anda un poco más avanzada puede seguir rediseñando. No sé si respondía a tu pregunta, Osvaldo. Sí, sí, dale, gracias, Rafa. Genial, genial, genial. ¿Alguna otra consulta que tengan? Yo quería hacer una consulta. Sí. Mi nombre es Joana de la 724. Su momento dijeron que estabas mencionando el tema de que no se podía utilizar agua de mar, pero ¿se Mm. podría utilizar, por ejemplo, agua de río? Agua de río como poder se puede, pero vas a tener otros subproductos que te la hacen menos eficiente a la celda. Porque el agua de río viene con otros tipos de minerales y de cosas adentro, mezcladas y disueltas, que no conocemos a no ser que le hagas un estudio exhaustivo al agua. Lo mismo que el agua de la canilla, de una canilla corriente, de agua El corriente. agua de red, digamos. Claro, agua de red. Esa también se puede usar y se puede usar para la celda, pero va a tener subproductos que bajan la eficiencia y que puede liberar algunos gases. Si tiene, por ejemplo, cloro disuelta, va a liberar el gas cloro que es corrosivo y peligroso para la salud. Buenísimo, Yo me, muchas Entonces, ani- gracias. yo me animo a decir que también sería como otro lindo proyecto para hacer los análisis de utilización de una u otra agua, para ver qué tipo de subproductos, qué tipo de residuos quedan, qué tipo de corrosión generan y demás, que también sería interesante. 100%. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Y qué Eh, eficiencias tiene cada una de estas aguas? sí. Rafa, Sí, Germán. estaba pensando en respecto a la utilización que tienen del electrolito del bicarbonato y en el peligro que hay si cambiamos otros electrolitos porque se pueden llegar a formar, bueno, como decías vos, residuos que no se desean, como ser ácidos. Se pueden llegar a formar algunos tipos de ácidos no metálicos que pueden llegar bueno, a ser difíciles de disolver, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, si usás de electrolito algún compuesto que tiene azufre, se puede después liberar azufre en la celda y que te quede un medio muy ácido. Lo mismo que pasaba con el otro tipo de electrolito. Si usas un hidróxido como electrolito, te queda un medio muy alcalino. Entonces ahí ya se vuelve corrosivo al tacto y también, bueno, se puede liberar azufre gaseoso. Sí, Claro, sí, se pueden sí. liberar también algunos gases muy tóxicos. Sí, Y 100%. el tema de las planchuelas, lo que me estabas diciendo vos que era de acero inoxidable. Y me pone a pensar si vos utilizás otro tipo de materiales,
como son los hierros estos que utilizamos en construcción, por ejemplo, por decirlo así, se puede llegar a oxidar, se puede llegar a dar por una especie de sustitución si utilizas encima otro electrolito y utilizas otra cosa. Lo estaba pensando y es como que ustedes encontraron la manera más viable dentro de todo lo que se puede utilizar, ¿no? Tanto electrolitos como también los metales, o sea, es redonda la idea dentro de todo, ¿no? Si nosotros Claro. nos ponemos a indagar o qué sé yo, a experimentar con otros tipos de vías para hacer esta electrólisis, tenemos que ser bastante precavidos por el tema de que, más allá de que trabajamos obviamente con nuestros alumnos, nosotros mismos tenemos que tener una precaución por el tipo de tratamiento que va a tener eso para generar energía. Sí, 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 100%, 100%. Esta se piensa que tenga también mucha vida útil, porque como decís vos de vuelta, si el acero que se usa es un hierro de construcción y la corrosión del agua y de que esté ocurriendo la electrólisis, que eso aumenta muchísimo también la corrosión, se te va a disolver el hierro ese de construcción en un par de usos y te va a quedar todos esos subproductos dentro del agua y después la salida de los gases va a ser distinta, tiene sus complicaciones. Es verdad que, que se puede investigar y ver qué pasaría en cada uno de los casos y encontrar capaz un caso que sea más casero, pero no tan eficiente. Este es un caso, creemos nosotros, que entre medio sigue siendo bastante casero porque son ítems que se consiguen fácil, pero está lo más prolijamente pensado para que se pueda trabajar dentro del aula y que tenga más vida útil y que sea reutilizable. Tal cual, es Como, lo que yo por ahí iba a aportar, es que todo esto está pensado para que sea material didáctico de uso escolar. claro, Y de ahí para adelante serán cuestiones que están vinculadas al contexto de cada institución. Quizás hay escuelas que tienen una orientación más vinculada a la química, que están más vinculados, que tienen un laboratorio mucho más avanzado, o profes que están mucho más relacionados con el aspecto químico y experimentar. Entonces, con los más grandes, a veces es posible hacer este tipo y teniendo los medios adecuados para hacerlo, pero como base, igual que la teoría y los aspectos de justificaciones químicas y demás, es una base para que todas las escuelas, pensando en que también esto vamos a tratar de replicar, no vamos a tratar, vamos a replicarlo para las demás escuelas de la provincia. Entonces está bárbaro que pueda ser una base para que cada escuela, dentro de su contexto y posibilidades, orientaciones y objetivo institucional, puedan avanzar, ¿no? genial. Sí, 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 sí. Cada escuela le va a encontrar después su valor educacional que tiene, como decías, el que es más químico y se va a enfocar bien en lo que ocurre dentro de las celdas. Los que son un poco más electromecánicos y de energías quieren medir más esto de qué cantidad de plaquitas tengo que poner para que mi voltaje ahora de la celda sea de 24 voltios y no de 12. Y qué energía me conviene ponerle. Si mayor es el voltaje, mayor es la producción. Entonces se puede jugar por distintas estas ramas que tiene el kit. Tal cual, además de los costos que después involucra armar este tipo de cosas, porque hay, o sea, como todo, pero desde pensar en que el acero inoxidable, los diferentes tipos de acero inoxidable de la menor calidad a la mayor calidad, tenés un costo enorme, más allá del corte, después del corte que hay que hacer a través de máquinas CNC y todo demás, para que te quede algo prolijo y que funcione. Entonces, bueno, van a ir seguramente acordes a cada objetivo institucional. Tal cual, tal cual. Gracias por los acotes, equipo. Sigo nomás con la presentación, así aprovechamos el tiempo que tenemos. Si tienen alguna duda, no esperen a que yo frene y les consulte si tienen alguna duda. Ustedes abran el micrófono y me frenan, porque yo arranco y me copo hablando, pero ustedes frénenme, de verdad. Entonces aquí yendo de vuelta al auto eléctrico, o a un esquema simplificado, nosotros tenemos hidrógeno y oxígeno, hidrógeno almacenado en los tanques, oxígeno del aire, se recombinan en nuestra celda, y se libera electricidad que va a ir a nuestro motor eléctrico, previamente pasando por la batería.
Y como subproductos tenemos agua que va a salir en forma de vapor de agua por nuestro caño de escape. Esta tecnología, ahora lo que más la está frenando es el almacenamiento del hidrógeno. Nosotros piensen que hablamos todo esto de la inflamabilidad del hidrógeno, la dificultad para retenerlo en un contenedor y la alta presión que necesita. Entonces es como andar en el auto con una pequeña bomba de hidrógeno dentro del mismo. Entonces ahí hay un par de cuestiones de seguridad del auto que no son tan recomendables. Y también toda la infraestructura de tener estaciones de carga para el hidrógeno. Lo que tiene por superioridad por sobre el eléctrico es que la recarga de combustible sería muchísimo más rápido que el eléctrico. El eléctrico nosotros siempre tenemos la duda, ¿no? Ustedes además que son ahí de Chubut y las distancias son más largas entre una ciudad y otra, tenemos que ir cargando nafta y que la carga de nafta sea de por lo menos 10 minutos. No podemos ir con nuestro auto de Comodoro Rivadavia hasta Trelew y tener que frenar en la mitad y estar en una estación de servicio 2 horas cargando la energía del auto y después seguir. Lo que tiene este auto, que sigue manteniendo la tecnología de electricidad, es que la recarga sería frenar en una estación de servicio y cargar, así como que antes cargábamos combustible líquido o nafta, ahora vamos a estar cargando este combustible gaseoso en pocos minutos. Entonces tiene esa gran ventaja de la recarga rápida. Desventaja, infraestructura muy escasa todavía para esa tecnología. Tiene larga autonomía porque el almacenamiento de energía, decíamos de vuelta, la densidad energética del hidrógeno es muy alta. La desventaja es que la producción de hidrógeno hoy por hoy es mayormente fósil, entonces tenemos que empezar a cambiar un poco esa matriz de formación de hidrógeno a que sea cada vez más con energías renovables. Tiene cero emisiones locales, la única emisión local que tiene es agua. Si pensamos en las emisiones globales, ya va a depender de dónde proviene nuestro hidrógeno que estamos usando. Tiene bajo rendimiento energético global. Esto es una cuestión importante que ahora en unas diapositivas más adelante lo vamos a hablar. Nosotros para el rendimiento energético global tenemos que poner en consideración desde dónde sacamos el agua para hacer la electrólisis, la energía que le tuvimos que dar a esa agua para disociarse, el proceso de criogénico que le tuvimos que hacer para mover ese hidrógeno líquido de un punto al otro, después el transporte del hidrógeno hasta que llega a mi auto. Todo ese rendimiento energético, como las presiones que nosotros manejamos son tan altas, la eficiencia de la celda que hace la electrólisis del agua no es tan alta tampoco, tiene un rendimiento global bajo. Pero vamos a ver más adelante algunas de las ventajas que sigue teniendo el hidrógeno que le ganan a este bajo rendimiento global. Es ligero y silencioso por ser un auto eléctrico. Como desventaja, bueno, estamos con una pequeña bombita de hidrógeno, como decíamos, entonces tenemos riesgo en el almacenamiento a altas presiones del hidrógeno. Es ideal para transporte pesado porque, bueno, tiene mucha densidad energética y podemos almacenar grandes cantidades. Todavía los costos de desarrollo de estas tecnologías y de comprar hoy por hoy un auto a hidrógeno es todavía muy elevado. Viendo un poco el contexto actual de Argentina y el hidrógeno verde, entendiéndolo en todo el territorio argentino, nosotros tenemos esta hermosa Patagonia que acá se ve de color violeta y esta escala de acá a la derecha nos indica que el color violeta es igual a altísimos vientos. Entonces tenemos un territorio, voy a empezar a nombrar ventajas de la Argentina, muchísimo territorio extenso, disponible, campos con poca producción de que no son tan productivos, sí como lo es un campo en La Pampa. En La Pampa yo tengo otras oportunidades de producción. En la Patagonia tenemos muchísimo espacio para poner un aerogenerador, por así decirlo. Tenemos cercanía a los puertos para eventualmente exportar ese hidrógeno. Todas son ventajas
La única desventaja que tenemos, que sería en realidad no para el hidrógeno, pero sí para inyectar esa energía si nosotros poblamos la Patagonia de parques eólicos, la desventaja que tenemos es que la red eléctrica de ahí está ya sobrecargada y no admite más potencia. Nosotros no le podemos inyectar más electrones a esos cables que viajan ahí por la pobre Patagonia, porque ya están sobrecargadísimos. Entonces, al no tener nosotros la posibilidad de inyectar esa energía que tiene bastante eficiencia, hoy por hoy los aerogeneradores y el producir energía del viento por medio de un aerogenerador y después consumirla tiene una eficiencia del 50%, 53%. Pero si nosotros hacemos la electrólisis del agua, esa eficiencia global baja porque tenemos la eficiencia del viento, 53% de un aerogenerador, después la de la celda, pongámosle que ronda hoy por hoy en 30%, tenemos una eficiencia global muchísimo más chica. Pero lo que tenemos es que como la red eléctrica está sobrecargada y tenemos muchísimo viento ahí, sigue siendo rentable el poner aerogeneradores para hacer únicamente electrólisis del agua y después tener ese hidrógeno que nos permite o usarlo para procesos industriales que ya vimos que sirve o hacer energía en momentos de pico energético. Nosotros no siempre tenemos viento en la Patagonia cuando lo necesitamos y cuando queremos consumir esa energía. Tenemos momentos en los que el viento baja y nosotros igual queremos consumir esa energía. Entonces, si tuviésemos hidrógeno almacenado en algún lado, con una celda hacemos tener energía eléctrica más a demanda cuando nosotros querramos y no cuando la naturaleza nos da viento. Entonces tenemos ese contexto bastante favorable en la Patagonia para inversión de parques eólicos que produzcan hidrógeno, hidrógeno 100% verde, y o se usen acá en Argentina o posibilidad de exportación. ¿Alguna consulta con esto? Si no, ya voy a pasar a charlar un poco más sobre la celda nuestra que vamos a Yo estar ahí trabajando. sí, Sí. sí, un comentario con relación, porque ahí como estuviste charlando sobre el tema del automotor. Yo hace unas semanas atrás me reuní con uno de los gerentes de la Toyota acá, porque Toyota a nivel mundial es uno como de los líderes en tecnología de hidrógeno, o está en investigación de motores hidrógenos y demás. Mm, Y estuve charlando con él para ver si qué información o qué data técnica nos puede facilitar en relación a la utilización de hidrógeno en la motorización de vehículos. Y no hay, todavía no hay info técnica que llegue a Argentina. Está aparentemente en desarrollo allá en Japón, ok, pero todavía no hay data para nosotros, digamos. Así que estamos ahí como un poco esperando eso. También quedó pendiente, él iba a tratar de buscar info más técnica, más arriba, digamos, pero aún no se consigue. O sea que esto es un tema que está muy, muy en desarrollo. claro, sí, 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 lo está. Buenísimo, Emi, que te estés Pensando, moviendo ahí. pensando también en que hay otras, digamos, se está evaluando la posibilidad de hacer un fortalecimiento mecánico de los motores para tratar de llevar directamente como combustible al motor tradicional de combustión interna, modificarlo para ver si es posible, porque las tensiones, las presiones, las temperaturas que se generan a través de la combustión del hidrógeno son muchísimo más elevadas que con la energía de la combustión de las naftas o los gasoil. Claro, Ese es el tema. No hay tecnología todavía de materiales y no hay forma que sea rentable de poder masificar una tecnología para utilizar eh, el hidrógeno directamente como gas combustible dentro de los motores. claro, esa es la otra. En vez de hacerlo con la tecnología del motor eléctrico, hacerlo con la tecnología de los motores que ya tenemos de combustión interna y quemar nuestro hidrógeno ahí adentro. Pero bueno, ahí como decía Semi, todavía el desarrollo es aún menor y tiene todavía otras complicaciones un poco mayores. Pero es verdad que es una tecnología que en algunos momentos o en algunas pruebas ha funcionado. Yo justo que decías lo de Toyota, me acordé que acá había pegado para que veamos un videíto.
¿Se ve ahí mi pantalla? ¿Se cambió al YouTube? Sí. Es un videito de 1 minuto que me parece interesante porque muestra el auto gráfico, uno que desarrolló ya Toyota en Japón con esta tecnología del hidrógeno. Es 1 minuto, me parecía interesante más que nada que vean las imágenes. Todo el resto ya lo hablamos un poco. Alguna vez cómo funciona un coche que se mueve con una pila de hidrógeno, que va a ser una de las opciones de movilidad del futuro. Estamos en el momento adecuado porque tenemos una oportunidad de oro con este Mirai abierto en canal para ver sus entrañas. Ven, acércate que te enseñaré cómo funciona. Esto es la pila de hidrógeno, que es el corazón de este coche, que lo que hace es oxígeno del aire y hidrógeno. A través de una reacción química lo que hace es generar electricidad. ¿Y qué hacemos con esta electricidad? Pues alimentar una pequeña batería que tenemos aquí detrás de 1,2 kilovatios hora y un motor eléctrico que a través de las transmisiones es el que mueve el coche en el eje posterior. ¿Y el hidrógeno? ¿Dónde está ese famoso hidrógeno que todo el mundo habla que será el del futuro? Aquí lo tenéis, en estas 3 bombonas distribuidas en el coche. Una en la parte central, una en la parte posterior y otra en el maletero. ¿Y qué emisiones tienen? ¿Qué nos deja a la atmósfera? Agua. Si como yo te has preguntado... Buenísimo, sencillito y para que veamos el auto en sí y la tecnología y dónde están cada uno de los componentes y qué tamaños tienen. Yo para agregar, porque estuve viendo esto con la gente de Toyota, el Mirai tiene ya una década de desarrollo. Desde el 2000, a partir del 2010, Toyota viene trabajando bastante en el Mirai, pero bueno, como que todavía falta mucha tecnología, mucha investigación para que se pueda resolver y que sea masivo esto. Genial, gracias Emi ahí por traernos la información de primera mano. Bien, ahí volvieron a ver mi presentación, ¿no? Rafa, ¿te puedo hacer otra consulta? No sé si Sí, lo dijiste por ahí, me perdí una partecita. Que cuando hablabas del hidrógeno verde en la Patagonia, al ser, porque vos decís que en los kits usamos agua destilada, sí. ¿qué piensan usar de agua? O sea, ¿cómo? Porque va a bajar el Y rendimiento, ¿qué agua van a usar? no, se necesitaría usar agua destilada. De hecho, en los niveles industriales se necesita que el agua sea 100% destilada y que el electrolito sea el que tenga la menor cantidad de subproductos. Que hoy por hoy hay otros electrolitos que ni siquiera se llegan a disolver en el agua, sino que es como una membrana sólida que Mm, eso permite que pase la electricidad por el medio este acuoso y no deja ningún tipo de residuo. Pero el agua destilada tiene que ser, no consume grandes cantidades, por lo que uno se imaginaría, ¿no? Producir hidrógeno, 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 porque pensá que el agua es un compuesto líquido que por propiedades tiene muchísima más cantidad de átomos por volumen, porque está en estado líquido. Entonces, cuando eso se hace gaseoso y se lleva hidrógeno, ustedes cuando hagan la celda, por ejemplo, la pueden dejar funcionando, no sé, 40 minutos y van a ver que el nivel del agua casi ni siquiera baja y tienen a su salida una producción interesante de hidrógeno, pero el agua de la celda casi ni baja y no tendría que ni ser perceptible esa bajada de agua. Entonces van a usar agua destilada, pero se usa poca cantidad, un poco por eso. está bien, gracias. No es nada. Genial la pregunta. Entonces, si no queda ninguna otra consulta, paso a charlar un poco acerca de cómo se armó, cómo se arma la celda esta electrolizadora, que esto ya es bien propio del kit. Tiene 13 placas de acero inoxidable encargadas de circular la corriente eléctrica y disociar el agua. Tiene 3 placas así con orejita, llamémosle estas de aquí a la izquierda, y otras 10 que son únicamente rectangulares. Se ponen 2 que tienen las orejitas en los costados y una que tiene orejita en el medio central. Acá se ve un poco por la sombra, no se ve tan bien, pero en el medio de todas estas placas hay una que está pero con la orejita en este lado, digamos, no en el lado más allá de la pantalla, sino en este lado hay otra acá enfrentando a las otras dos.
Y de por medio tiene estos separadores plásticos que se tienen que colocar así de esta forma porque entre placa y placa va a estar ocurriendo la electrólisis y se va a estar liberando gas, entonces necesitamos que la parte de arriba esté liberada para que ese gas pueda escapar. Y necesitamos estos separadores plásticos para que no haya conductividad entre cada una de las placas. El conductor que nosotros queremos que sea en las placas tiene que ser el agua con el electrolito disuelto, para así ocurre la electrólisis. Arriba entonces, donde tenemos estas plaquitas que tenían como determinaciones de estas orejas con agujeros, se van a colocar dos perfiles. Un perfil C que va a conectar física y eléctricamente las placas de los extremos y un perfil L que vamos a conectar a la placa central también eléctricamente después en estos dos orificios superiores que quedan aquí donde vamos a poner nuestros electrodos, nuestras varillas roscadas. A esta celda se la termina de ensamblar poniéndole unos sándwiches plásticos que están impresos en 3D que le dan estructura a la pieza y firmeza. Acá se puede ver las dos varillas roscadas ya conectadas, una siendo el polo positivo y otra siendo el polo negativo. Y acá les dejo pensar y un poco ya el resultado está en la pantalla, así que no sean vivos y no lo miren, está en la parte derecha. ¿En cuál de los dos se va a colocar el positivo y en cuál se va a colocar el negativo? ¿En el que tiene contacto con dos placas o que tiene contacto con una placa? ¿Cuál va a ser el positivo, cuál el negativo y por qué? Habíamos puesto el medio positivo, puede ser, ¿no es cierto? En el medio del positivo y por qué. Eso me interesa en la respuesta. Es correcta la respuesta. ¿Cuál podría llegar a ser la justificación de por qué ponemos el medio en la placa central con el positivo y las dos externas con el negativo? En el negativo es donde se va a, a generar el gas hidrógeno, ¿no es cierto? Correcto, correcto, porque el gas hidrógeno tiene un potencial positivo y el oxígeno termina teniendo un potencial negativo. Y nosotros, como habíamos dicho que vamos a producir el doble de hidrógeno que de oxígeno, con esta distribución así, vamos a tener dos placas en los extremos con, con potencial negativo que va a estar atrayendo a los hidrógenos, que como dijimos teníamos el doble, entonces tenemos dos placas que son muy negativas y una placa central que es muy positiva. Y después la corriente va a circular, bueno, de adentro hacia afuera, yendo desde la placa esta central hacia las dos de los extremos. Pero se tienen estas dos placas negativas a los costados por la proporcionalidad de átomos que tenemos de hidrógeno por sobre oxígenos. Entonces al perfil L, que es la placa del medio, vamos a conectar nuestro cable positivo, nuestra fuente de alimentación positiva, ya sea de un panel solar o de una batería que viene alimentado de un aerogenerador o de la red eléctrica y no estaríamos produciendo hidrógeno verde en ese caso, pero para pruebas lo hemos hecho. Y en el negativo, nuestro cable, y en el otro electrodo, nuestro cable negro, trayendo el polo negativo. Ahí nos va a quedar entonces armada la celda, con la salida de las dos varillas roscadas y un prensacables aquí en el medio. Porque nosotros a esto lo vamos a llenar y embeber en agua hasta el tope, tope, tope. Sellar aquí arriba todas las salidas por donde se puede llegar a escapar este gas muy volátil del que hablamos. Y únicamente vamos a dejar este prensacable con una manguera de salida por donde vamos a obtener nuestro oxihidrógeno, hidrógeno y oxígeno mezclados.
A esa manguera la vamos a hacer pasar por un burbujeador, que el burbujeador, la función que cumple es que de la salida de la celda haya algún otro elemento de protección, además de la restallamas, que ahora vamos a ver en dónde se va a colocar el restallamas y cómo se fabrica. Pero este burbujeador cumple con esa finalidad de seguridad y también con una finalidad didáctica, que nosotros vemos cuando éste empieza a burbujear. Nosotros le llamamos burbujeador porque aquí tiene una entrada, que esa entrada va a estar saliendo el gas por abajo de la manguerita esta que se ve aquí que sale para abajo, y el gas va a estar saliendo por ahí. Entonces cuando nosotros cerremos este burbujeador, al recipiente este del burbujeador lo tenemos que llenar con agua, entonces vemos cómo justamente burbujea nuestra salida de oxihidrógeno. Y después en la parte superior, por la funcionalidad que tiene este elemento, va a estar saliendo el gas por la salida del burbujeador. Entonces va a estar entrando por el final de la manguera y va a estar saliendo después por la manguera, que esa manguera la vamos a tener aquí como manguera de salida, y ahora vamos a ver que acá le vamos a colocar otro elemento de protección. Entonces, como proceso de fabricación, le hicimos dos agujeros a la tapa para los electrodos, una vez después de ensamblar toda la celda, ¿no? Hicimos un tercer agujero para el prensacable, sellamos todo con sellarrosca, lo llenamos de agua y pusimos la manguera esta de salida que va a pasar por el burbujeador, y después a la salida del burbujeador vamos a poner esta otra manguera que va a ir hasta el arrestallamas, que el arrestallamas es un niple de este tipo con dos de estos chupetes en los extremos, donde vamos a tener nuestra entrada y nuestra salida del gas que va a provenir del burbujeador. Este tiple va a cumplir la función de que si llega a haber una explosión a la salida de nuestra manguera donde nosotros estamos teniendo nuestro oxihidrógeno, que cuando se propague para adentro, porque es muy inflamable y muy explosivo, cuando se propague para adentro, llegue hasta la restallama y la llama acá desaparezca. Se, se apague por lo que tiene adentro. Que adentro tiene esponja de acero en las partes de las puntas, después arena en el primer tercio y en el tercer tercio del, del niple, y en la parte central, en el segundo tercio sería, tiene vidrio molido. Y por, por lo inerte de estos materiales, arena y vidrio, que son bastantes componentes con silicio, que es muy inerte, y esponja de acero, también un material bastante inerte que no va a entrar en reacción con el hidrógeno, lo que hace es que cuando se encuentra con estos medios, uno un poco más poroso, otros menos poroso, después se encuentra con la arena de vuelta muy poco poroso y después con la esponja de acero muy poco poroso. Esas expansiones y compresiones que va teniendo el gas hacen que la explosión vaya disminuyendo y no llegue hasta el final y que no se propague la reacción hasta allá. Entonces el arrestallama cumple esa función. Acá tenemos entonces la celda en su totalidad, con la salida de la manguerita que va a entrar al burbujeador, lo va a mandar para abajo al gas, vamos a ver el burbujeo aquí, va a salir para arriba y va a continuar por esta manguerita pasando por el arrestallamas, y acá a la salida vamos a tener nuestra producción, que la vamos a usar para los distintos ejercicios que propone el manual. Hoy me parecía que si tenemos tiempo, y creo que lo vamos a tener, hacer un pequeño ejercicio, por lo menos teóricamente, no con números, pero sí teóricamente ver cómo resolveríamos un ejercicio de eficiencia de la celda, por ejemplo. Que acá ya lo tenemos. Pensé que me quedaban más diapositivas, pero no, ya estábamos para la parte del ejercicio. Antes, entonces, me parecía interesante mostrarles cómo a la salida del arrestallamas nosotros tenemos nuestra producción de gas, que ese video, antes de comenzar la clase, discúlpenme, que me lo voy a reenviar de vuelta porque lo tengo. Ahí si te parece, había una par de preguntas por ahí para que mientras que vos buscas el video, vamos a ver. Dale.
¿Cuándo Decime, llegan decime. los, dice Facundo, dice, ¿cuándo llegan los kits a las escuelas? Hay 4 kits que ya están en Rawson, que están en Trelew, perdón, que, que el viernes anterior, el viernes 23, los van a llevar ahí a la escuela para que nosotros realicemos la práctica eh, en el encuentro, los 4, y los próximos después será cuestión de que los chicos los terminen de organizar y los envíen. Eso por ahí, Guillermo. Buenísimo, tal cual, Emi. ta- Lo que decís tal- Sí, es correcto. la capacitación, tal cual, como dice, me va a ser el 24, que si no me equivoco cae sábado. Eso ya le vamos a informar debidamente por correo y demás, pero es la fecha que está pautada. Y como dice Emi, ahí vamos a trabajar con 4 kits que ya están destinados a una escuela, pero ese día les vamos a consultar algunas cuestiones de logística y cuándo van a llegar los kits, ¿no? Ahí les vamos a informar. Pero va a ser en esta mitad de año seguro para que ustedes ya puedan empezar a replicar la formación. Y después Rodrigo pregunta o plantea que en el tema de la Patagonia, que tenemos el océano cerca, ver la posibilidad de utilizar el agua marina a través de ósmosis inversa para generar agua para electrólisis. Lo que pasa quizás ahí haya que analizar la cantidad de energía necesaria para realizar el proceso de ósmosis inversa, que no es poca. Sí han mejorado un montón los tratamientos, pero las plantas de ósmosis inversa que están funcionando en Patagonia, muchos tienen el tema es de la alta eh, necesidad de energía para realizar el proceso. Pero será cuestión también de hacer las cuentas, de hacer los balances de cuánta energía se necesita y ver si es viable. Está buenísima la idea. Tal cual, sí, 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 obtención de agua destilada es seguro un proceso de obtención, hacer del agua de mar el ósmosis inversa y sacar agua destilada, pero es verdad que demanda mucha energía. Es hacer eso que dice Emi, los balances energéticos, pero es un lindo calculito para hacer. Sencillo, sencillo, pero lindo de ver si es rentable o no. Yo acá encontré entonces los videitos. No sé si había alguna otra consulta en el chat, Emi, ¿había algo más o ya estoy? No, ya estamos. Buenísimo, gracias. Tenemos acá los videitos de cuando hicimos las pruebas prácticas con los chicos acá en Buenos Aires. Me parecía interesante que vean cómo es el funcionamiento y los tiempos de burbujeo este que hablábamos y cómo se ve a la salida. Pone como loca. Ahí se ve el burbujeo. Ahí se ve las celdas con burbujeo. Intentemos de evitar nuestras risas y nuestros comentarios que decíamos ahí en el momento por la emoción de que la celda estaba funcionando con energía solar, que habíamos tenido un día muy nublado y de repente hubo un momento que salió el sol y salimos todos afuera a las corridas a preparar todo el stand ahí. Así que fue un momento divertido. Pero ahí tenemos la celda entonces, que vemos cómo funciona. Una de las observaciones que veíamos, que estuve averiguando, de por qué se producía mucho más gas en la celda de los extremos y la celda central. Es un poco por esto de que el voltaje se va disminuyendo desde el centro hasta los extremos. Nosotros tenemos los dos extremos muy negativos y el centro muy positivo. Y cuando la celda produce, le llega la corriente con gran voltaje en los extremos, entonces esa es la que produce mayor cantidad de hidrógeno los extremos y de oxígeno la central. Y después las otras también, por su parte, producen las dos cosas en paralelo, el hidrógeno y el oxígeno, pero a menor medida, porque ya le llega con menos potencial eléctrico. Aquí teníamos un medidor de voltaje, de corriente y de potencia, entonces era interesante ver cuánta potencia nos estaba consumiendo esta celda, que después si nosotros a esa potencia instantánea que consumía esa celda la multiplicábamos por el tiempo, teníamos un valor de energía consumida. Ahí se llegaba a ver que estaba casi en 111. No, perdón, ese es el voltaje.
Los watts acá lo dicen, No, ¿no? no, sí. Sí, andaba al máximo, llegó de entre 90 y 95 Sí, vatios. sí, sí. Al máximo llegó casi a estar trabajando en 100 watts, 90, 95, pero pensé que en este momento estaba funcionando a toda máquina, pero no, acá se ve que estaba a 40 watts. Eso era en función de el sol que recibía ese panel solar que teníamos ahí. Y acá tenemos la salida de nuestro burbujeador, que en este momento lo que estábamos haciendo era medir el caudal que nos iba entregando nuestra celda. Entonces nosotros habíamos llenado este recipiente con agua común, agua corriente, lo dimos vuelta en este recipiente y pusimos el burbujeador abajo, el burbujeador no, en realidad, perdón, la manguera, y iba haciendo un burbujeo y todas esas burbujas iban entrando en este recipiente y lo iban llenando de nuestro gas oxidrógeno. Entonces, midiendo el tiempo que tardaba en llenar esta probeta de 50 mililitros, sabíamos cuál era el caudal de producción de la celda. Entonces ahí teniendo los consumos del panel solar y el caudal que nosotros tenemos de producción de hidrógeno y oxígeno, después podemos hacer algunos cálculos de eficiencia de la celda. Y por otro lado, tenía este videíto que lo tenemos acá de principal a Guille, que hay otro experimento que se llama las mini explosiones de hidrógeno, que es como para constatar que nosotros estamos produciendo hidrógeno y que es un gas altamente inflamable. La idea que estábamos teniendo en este momento era poner un vasito al lado, arriba del otro. En el vaso de abajo ahora nosotros nos encontramos con agua con detergente que tiene unas burbujas porque le pusimos el burbujeador ese y en el burbujeo que iba haciendo quedaban burbujas con una capa protectora de detergente, pero lo que tenía dentro era oxidrógeno. Entonces si uno le acerca una chispa, esa reacción, eso libera en cadena que arranque la reacción de volver a formarse agua y que explote y que se libere esta energía en forma de explosión de la unión de hidrógeno con oxígeno. Entonces nosotros queríamos que con esa explosión se levante un vasito para arriba. Pero en este caso no lo terminamos logrando, pero es interesante ver cómo se ve la explosión y se escucha. Y se ve claramente en la cara de susto del Guille. Sí. Falló la ejecución, pero hubo varios intentos. Ahí hubo si ponen el bar, hubo un toque antes, me parece, Ahí no sé, del Magiclean. lo vamos a ver de vuelta al video, fíjense la explosión que hace. Claro, porque movió el vasito de arriba, pero no sé si se filmó, hubo otro Sí, sí. Hubo otras Otro que pruebas que fueron. voló, otro que se le hizo pero un igual no agujero al spoileemos vasito. eso, no spoileemos No eso, lo spoileemos, no vamos a ver. spoileemos. Claro. Ya lo vamos a trabajar, ya lo vamos a Lo trabajar bueno que ahí. en cámara lenta se ve la llama, eso no lo había visto. Ah, sí. Sí, 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 tenemos un buen material Es, ahí es audiovisual que hicimos ese buenísima. día. La de la explosión esa es buenísima. Es más, creo que ahora en la próxima ya me dio la idea al toque, porque podemos poner una cámara lenta y después analizar el tema de la inflamación en cámara lenta. Bien, me interesa, me interesa. Ah, Tenemos para divertirnos ahí. Pero acá eso lo vamos a hacer bien práctico. Yendo a lo teórico, me parecía interesante que veamos este ejercicio 3 que le puse así como ejercicio 3 porque este kit de hidrógeno verde, cuando le llegue a las escuelas, va a venir acompañado de un manual, que este manual tiene como ejercicios que propone para que ustedes hagan en las aulas. Después, por su cuenta, van a poder desarrollar ejercicios nuevos y hasta más innovadores que los que proponemos nosotros, porque les tengo muchísima fe y eso espero. Pero uno de los que tenemos es este, que es el cálculo de eficiencia de la celda, que es cuánto hidrógeno y qué energía almacenada tengo yo en ese hidrógeno almacenada en función de cuánta energía eléctrica yo le tuve que dar a esa celda para producir esa cantidad de hidrógeno. Entonces, lo vamos haciendo en conjunto. El valor de eficiencia lo voy a encontrar entre el cociente de energía real, la energía que de verdad me consumió la energía, perdón, que yo tengo real al final de la reacción, que va a ser
la cantidad de hidrógeno por su poder calorífico, los kilowatt-hora que tiene una reacción de combustión del hidrógeno producido, y mi energía ideal va a ser la corriente que consumió por el voltaje a la que estaba esa corriente por el tiempo. Voltaje por corriente es watt, entonces va a ser watt por tiempo, que va a ser una unidad de watt-hora, misma unidad que la de arriba. Entonces, cuando hagamos el cociente, me va a quedar una eficiencia, un porcentaje. ¿Cómo vamos a calcular entonces el valor de aquí arriba? El valor del hidrógeno que yo tengo producido. Y ahora los dejo a ustedes que me vayan respondiendo. Los que vinieron a la actividad, intenten de no responder por ahora. Los que son nuevos en este curso, díganme, ¿cómo se les ocurre que podemos averiguar cuánto hidrógeno nosotros tenemos producido? Que si les doy una pista, en el primer video que veíamos, estábamos haciendo un tipo de cálculo o no. ¿Qué cálculo estábamos haciendo? Que dimos vuelta un recipiente. El caudal. Estábamos calculando el caudal. Perfecto. Y nosotros entonces, sabiendo el caudal, en un determinado tiempo, podemos saber cuánto hidrógeno producimos. Sí. Perfecto. Entonces, si nosotros sabemos cuánto hidrógeno producimos, ¿en qué unidad lo vamos a tener? A esa En, cantidad de hidrógeno producido. en metros cúbicos, centímetros cúbicos. Perfecto, una unidad de volumen. Metros cúbicos, centímetros cúbicos, exactamente. Mililitros, litros. Entonces, nosotros con ese valor que vamos a haber calculado de cantidad de hidrógeno producido, vamos a hacer uso de nuestra ecuación de gases ideales, porque lo que nosotros queremos saber no es la cantidad de volumen que tiene hidrógeno, sino la cantidad de moles de hidrógeno que tengo, la cantidad exacta de moléculas que yo tengo. Entonces vamos a hacer uso de la ecuación de gases ideales, que es esta que tenemos aquí abajo, de presión por volumen, es igual a número de moles por la constante de los gases ideales, llamada R, por temperatura. En nuestro caso, estas variables van a tener este estilo. La presión, vamos a tomar la presión atmosférica, entonces vamos a considerar una atmósfera. Nuestro volumen va a ser el que acabamos de calcular, el volumen en litros, contabilizado en el ejercicio 1, que el ejercicio 1 es el de este de medir el caudal, que cuando lo multipliquemos por un tiempo, bueno, podemos saber que nuestra cantidad de hidrógeno va a ser tanta, supongámosle que tenemos 50 mililitros, como era la probeta que nosotros estábamos midiendo en ese día. N va a ser nuestro número de moles, que es nuestra incógnita. R, la constante de los gases, vamos a tomar 0,082 atmósferas litros sobre Kelvin mol. Y temperatura es la temperatura ambiente, que va a ser 25 grados, supongámosle, más 273 para pasarlo a Kelvin. Bien, nosotros ahora en el volumen que tenemos en esa probeta, que pongámosle que son 50 milímetros. De esos 50 milímetros, ¿cuántos milímetros son de hidrógeno y cuántos de oxígeno? Porque lo que yo tengo ahí no es una molécula sola de un gas, son dos gases distintos, que están mezclados, que son hidrógeno y oxígeno. Pero ¿cuántas tenemos de cada uno? 2 tercios de hidrógeno, 1 tercio de oxígeno. Exactamente, 2 tercios de hidrógeno, 1 tercio de oxígeno. Perfecto, perfecto. Entonces, si nosotros teníamos 50 mililitros, ¿cuántos mililitros de hidrógeno vamos a tener, por ejemplo?
cuestión de agarrar la calculadora y lo que dijeron recién está perfecto. Hay que hacer 2/3 de 50, que 33 a 33. perfecto, vendría a ser 33. Entonces tenemos 33 mililitros de hidrógeno. Eso es lo que veníamos charlando acá. Ese número de moles obtenidos, cuando nosotros obtengamos esos moles haciendo estas ecuaciones, vamos a ver que ese número de moles va a ser de 2/3 de hidrógeno y 1/3 de oxígeno. Entonces, eso que acabamos de decir de 33 mililitros, podemos hacerlo o para cuando calculamos los moles, multiplicarlo por 2/3, o para cuando calculamos el volumen, multiplicarlo por 2/3. Porque en gases ideales, no importa el gas que nosotros tengamos, ocupa siempre el mismo espacio. Entonces, no es que el hidrógeno, por ser más pequeño, va a ocupar menos espacio que el oxígeno. El volumen que ocupan es siempre el mismo. Y después, obteniendo el número de moles de hidrógenos encontrado, lo vamos a multiplicar por 286 kilojoules, que este número, ¿qué era este número? ¿Se acuerdan que lo vimos al principio de la clase? Entalpía. Era la entalpía de formación del agua, exacto. Entonces nosotros con los hidrógenos que tengamos y oxígenos, cuando los hagamos reaccionar, vamos a estar produciendo justamente agua y se va a estar liberando esta cantidad de energía. Que esta cantidad de energía era por mol de hidrógeno. Nosotros ahora, como tenemos un valor menor a un mol o mayor a un mol de hidrógeno, vamos a tener que multiplicarlo por este valor para saber cuánto tenemos. Y ahí vamos a estar obteniendo el valor de energía real. Y ahora, ya teniendo el valor de energía real y de energía ideal, vamos a hacer el cociente entre los dos y nos va a estar dando nuestra eficiencia global de la celda. Perfecto el razonamiento. ¿Quedó alguna duda? Fue medio rápido. De última les queda acá, y esto, bueno, la clase está grabada, se las vamos a pasar, y la diapositiva también se las vamos a pasar para que ustedes hagan uso de la misma y que vuelvan acá y la revisen. Pero si quieren hacer una duda ahora, también pueden hacerla. No, por mí no, no hay ninguna duda. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias por la clase. Ya estando a casi las 8, damos por finalizado. Gracias por su interés y por participar. Y espero que estemos viéndonos en persona y haciendo uso más práctico del kit y aclarando más dudas y craneando nuevas ideas y nuevas ejercitaciones que podamos hacer con nuestros alumnos, con sus alumnos, sus escuelas. Y todo tipo de retroalimentación siempre nos sirve, y es lo que buscamos en estos proyectos educativos. Así que gracias por participar activamente de la clase y del resto de las actividades.